continue our service. Amen. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Breathe on us. We are dry bones. Breathe afresh on us, Holy Spirit, for God's glory alone. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Breathe on us. We are dry bones. Breathe afresh on us, Holy Spirit, for God's glory alone. Let bone join to bone and flesh join with flesh. Holy Spirit, bring your life-giving breath. May your glorious army arise as your praises fill the skies. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Purge us from sin. Break every chain. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Set our hearts on fire once again. Fill our hearts with your holy fear to run our race of faith and persevere. Let your love strengthen our lives. May your glorious church arise. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Purge us from sin. Break every chain. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Set our hearts on fire once again. Let bone to bone and flesh join with flesh. Holy Spirit, bring your life-giving breath. May your glorious army arise as our praises fill the skies. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Purge us from sin. Break every chain. Breathe afresh on us, Holy Spirit. Set our hearts on fire once again. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes una vez más para continuar nuestra serie sobre vencedor o víctima. Vencedor o víctima. Hemos estado viendo en las clases pasadas, estamos hablando sobre el discernimiento espiritual y hoy queremos continuar en esa línea. Es el tercer tema sobre discernimiento espiritual y queremos entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias porque siempre, Señor, siempre estás como un buen Padre para cada uno de nosotros. Gracias porque aún, Señor, tú estando en tu trono de gloria, de honra, de misericordia, Señor, te dignas a mirarnos a cada uno de nosotros. Proveíste, Señor, un sacrificio por el cual podamos nosotros presentarnos delante de ti y por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo podemos ser aceptos, Señor. En esta hora yo te quiero pedir que tomes control de este tiempo y que podamos encontrarnos contigo de una manera nueva, de una manera fresca y aprender de ti y aprender las herramientas que nos has dado y que nos quieres compartir a cada uno de nosotros, Señor. Quédate con nosotros, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Bien, hermanos, estamos viendo nuestra serie y el día de hoy quiero empezar con los pasos. Hemos hablado sobre la importancia de tener discernimiento espiritual, la importancia de aprender a saber qué viene de Dios. Hemos visto que hay tres fuentes principales por las cuales las cosas pueden venir o pueden estar siendo influenciadas. Vimos que podemos estar siendo influenciados por el enemigo de nuestras almas, pero también nosotros como seres humanos tenemos una unción que puede ser usada. Y la unción, la tercera, que es la unción más importante, que es en la unción en la que queremos caminar, en la que deberíamos de vivir todos los días, es la unción del Espíritu Santo. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo tener discernimiento espiritual? Y hoy vamos a ver cuáles son los pasos para desarrollar discernimiento espiritual. No los vamos a terminar hoy, pero vamos a iniciar viendo los pasos para que yo pueda tener discernimiento espiritual. Bueno, para obtener discernimiento espiritual, el primer paso que queremos compartir es probar. Necesitamos empezar a probar o evaluar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que nosotros debemos examinar las cosas, debemos probarlas, debemos evaluarlas. Me gustaría leer otro versículo más que habla sobre esto en Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo, no crean todo lo que escuchen, no crean todo lo que vean. Nosotros necesitamos probar los espíritus. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De hecho, me gustaría leer este versículo completo. Aquí lo tenemos completo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense bien interesante dos cosas que quiero enfatizar aquí. Por el uso, por el uso. Hermanos, el discernimiento es un músculo, es como un músculo que debe de ser ejercitado para que pueda crecer y pueda desarrollarse en nuestras vidas. El procurar ejercer discernimiento no significa que los cristianos deben tratar de identificar un demonio atrás de un árbol, que todos los días tú salgas, camines y digas, voy a discernir si este microbús que tengo que tomar o si este transporte que tengo que tomar o esta comida que voy a comer. No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que tratemos en cada momento de decir, tengo que discernir esto, no. Pero sí que lo que sí queremos decir o lo que sí quiero compartir, hermano, es que siempre nosotros podemos orar cada vez que hay una manifestación espiritual que nosotros observemos o que estemos presentes y podamos entonces discernir esa manifestación espiritual y decir, esto viene de Dios o esto no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene de una fuente humana o hay una influencia del enemigo de nuestras almas ahí. Nosotros podemos escudriñar las escrituras para adquirir sabiduría y hablar con cristianos más maduros que nosotros también y podemos aprender de ese discernimiento. Eh, Algunos cristianos pueden tal vez sentir que no son maduros lo suficiente como para probar o juzgar las cosas. Bueno, yo puedo entonces acercarme, como mencionamos, a alguien que tenga más madurez o más discernimiento. Pero como leímos ya en Hebreos 5:14, hermanos, la manera de llegar a ser maduro es ejercitando el discernimiento. Utiliza primero el discernimiento que usted tenga. Mientras usted ejercita ese músculo se va a volver más fuerte y este discernimiento espiritual está disponible para todo cristiano. No es que el discernimiento es exclusivo solamente para una élite de cristianos, no, está disponible para cada cristiano, hermanos. Así que yo si siento que no tengo ese discernimiento, puedo empezar a hacerlo y después preguntar con alguien más maduro, hermano, yo pensé esto, sentí esto, y uno puede ver si está haciendo una buen discernimiento de eso, si estamos probando bien las cosas. Ah, bien, otros cristianos a veces son renuentes a probar, y esto es algo que quiero
que quise tocar, hermanos, el día de hoy. Muchos cristianos dicen, no, yo no voy a juzgar, yo no voy a probar, porque Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es cierto, hermanos. Si bien es cierto, nosotros no debemos de juzgar de una manera condenatoria a las personas, y eso es a lo que se está refiriendo Mateo capítulo 7, versículo 1, cuando nosotros juzgamos para condenar a alguien. Pero esto es diferente a lo que menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Dice que el que es espiritual juzga a todas las cosas. Y a lo que se está refiriendo esto es que el que es espiritual puede aprender a separar, a discernir, a decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Y creo que como nosotros como cristianos y para poder nosotros madurar y convertirnos en parte de ese ejército que el Señor quiere, nosotros debemos de aprender a crecer en el discernimiento. Un buen pastor, un buen líder, un buen padre de hogar, una buena madre de hogar, debe de aprender a proteger a los suyos de cualquier alimento venenoso, doctrinas incorrectas, cosas incorrectas en la televisión, en las redes sociales, de bestias salvajes que a veces salen ahí o de espíritus que están ahí metidos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir y proteger a los nuestros de todas estas fuentes. De hecho, la palabra del Señor nos dice que Dios hizo o constituyó ministerios en la iglesia para ayudarlos a madurar. Y quisiera leer estos versículos allá en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué nuestro Señor dejó estos 5 ministerios? Para que digan, oh, sí, el pastor fulanito tal. No, hermanos. Él dejó estos 5 ministerios a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren, parte del ministerio quíntuple es ayudar a que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos construyendo esto, hermanos. El Señor dejó el ministerio quíntuple para edificar a la iglesia, para llegar a la unidad, para que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Ahora veamos el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Es que en este lugar vi esto, es que en este otro lugar vi esto, es que bueno, hoy en día los autodenominados apóstoles o profetas o pastores y hacen cosas, hermanos, y tienen doctrinas que no son de Dios. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad como cristianos es aprender a discernir. Quiero decirles que la palabra viento en esta escritura puede también ser traducida como espíritu. La palabra cuando habla viento también podemos traducirla como espíritu, es la misma raíz en el hebreo. Ahora bien, cuando miramos las posibles fuentes espirituales que ya hemos visto de estos vientos de doctrina, está claro que no se hace referencia al viento del Espíritu Santo. En cambio, estas doctrinas podrían ser ungidas por el mismo Satanás, a quien Pablo había llamado el príncipe de la potestad del aire 2 capítulos antes en Efesios capítulo 2, versículo 2. Y estos vientos de doctrina también pueden ser simplemente enseñanzas desequilibradas promovidas erróneamente por personas con motivos complejos o mixtos, con mezcla, como podría sugerir en la frase que leímos en el versículo por estratagema de los hombres. Puede haber doctrinas que sean de hombres y no de Dios. Sin embargo, lo que está muy claro es que no debemos dejarnos llevar por ningún viento o espíritu si queremos llegar a ser espiritualmente maduros. Y por ello debemos aprender a probar los espíritus.
Si no queremos dejarnos llevar por todo viento equivocado de doctrina, hermanos, aquí quiero hacer una pausa porque yo he escuchado algunos que dicen, no, yo no voy a hablar mal de eso que vi en ese lugar o de esto que yo experimenté o de tal cosa o algo raro que vi porque el Señor dice que no hay que juzgar y no soy nadie para juzgar. Espérame, el versículo de Mateo dice que no juzguemos para condenar, con condenación, pero no dice que no separemos, no aprendamos, y el juzgar con justo juicio que habla después también ahí mismo en Mateo, nos habla de nosotros tenemos que saber juzgar para discernir, juzgar para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Termina la Filmina diciendo, no queremos ser como un barco que es sacudido por todos los vientos y que solo vaga y nunca llega a su destino. Hermanos, el problema de que no tengamos discernimiento es que podemos ser llevados de un lado a otro lado porque no hemos aprendido a discernir. Entonces llegamos a una iglesia y perdón por lo que voy a decir, pero es algo que yo viví. Entonces les voy a contar un poco de mi experiencia y podemos llegar a una iglesia donde digan, la Biblia dice que las mujeres deben de estar cubiertas. Y entonces todas las mujeres no pueden estar en la reunión si no traían su cabeza cubierta con un pañuelo, un pedazo de tela que se ponían. Y entonces todos, oh sí, sí, porque la Biblia, hermanos, la Biblia no se refería a un pedazo de tela. Que las mujeres no tienen que hablar en la iglesia, porque Pablo dice que las mujeres no hablen en la iglesia. ¿Ya leíste bien el pasaje? ¿Leíste bien por qué dice eso? ¿Leíste que en esas entonces las costumbres, cómo era sentarse en la iglesia? Que unos se sentaban de uno, hombres de un lado, mujeres del otro, y luego empecé, bueno, no me voy a meter ahorita en ese punto, hermanos, pero podemos sacar nosotros doctrinas basadas en un verso, fuera de contexto, fuera de la historia, fuera de lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñar y decir, y nosotros hacer una doctrina humana. Quiero leer mejor del libro para no meterme en temas más escabrosos. Y dice, leo textualmente del libro de Pastor Holmes. Mientras he vivido y viajado extensamente por Asia y gran parte del mundo durante los últimos 40 años, he visto soplar a vientos de doctrina que entran y salen de las iglesias. Un ejemplo es la enseñanza reciente que podemos esperar que los santos del cielo bajen regularmente y nos guíen. Esta es una falsa enseñanza y utiliza como prueba bíblica de su doctrina que el ángel que visitó al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22 versículos 8 y 9. No era un ángel, sino era un santo del cielo, aunque la interpretación no respalda este texto bíblico. Sin embargo, esta falsa doctrina de ser enseñada por los espíritus de los santos santificados de generaciones pasadas ha sido enseñada por numerosas religiones y sectas hindúes durante siglos. Este viento de doctrina no es simplemente humano, es una doctrina de demonios. Bueno, yo les quiero contar una experiencia propia. Alguna vez yo tuve una amistad, entablamos plática con una persona que viajaba a las tumbas de los santos cristianos, pero a las tumbas de cristianos famosos como John Wesley, como Hudson Taylor, como Smith Wigglesworth, y viajaban a esas tumbas y entonces llegaban y tocaban esas tumbas, porque se les había enseñado que como así como Eliseo, aunque estaba muerto, y se acuerdan que murió después alguien y llevaban a enterrar a alguien, y de repente vieron una banda que venía de bandidos y aventaron el cuerpo a donde fuera y casualmente el cuerpo cayó sobre los huesos de Eliseo y esa persona que estaba muerta resucitó. Y entonces se basan en eso para decir, si nosotros vamos, aunque ya estén muertos y tocamos la tumba, nosotros podemos recibir esa transferencia y se llama así la doctrina de la transferencia de poder. Hermanos, eso no está en la escritura. Quiero leer un ejemplo más del libro. Se experimenté esto una vez cuando estaba ministrando en la India. Era mi primera noche en una de las capitales y en un sueño se me acercó algo parecido a mi difunto padre espiritual. Lo amo muchísimo
y espero verlo cuando llegue al cielo, pero en este sueño había algo raro acerca de esa manifestación. Cuando se acercó a mí en este sueño, me dijo con un encantador acento británico: "Oh, veo que todavía estás viajando por las naciones". Se parecía a mi padre espiritual y hablaba como él, pero la respuesta del Espíritu Santo que salió de mi boca fue: "Sí, lo estoy, pero tú no". Luego lo reprendí en el nombre de Jesús, y ese espíritu familiar que había venido en la forma de mi difunto padre espiritual fue desenmascarado y huyó. Si no hubiera discernido que se trataba de un espíritu maligno, engañador, podría haberlo abrazado y comenzado a recibir imparticiones espiritistas en mi ministerio. Así que, hermanos, como leímos, necesitamos aprender a probar los espíritus si no queremos dejarnos llevar por todo viento equivocado de doctrina y no ser como un barco de, bueno, aquí dicen esto, bueno, aquí dicen, no, hermanos. Tú, tú tienes que aprender a discernir. Cada cristiano tiene acceso al discernimiento, solo que lo tenemos que aplicar y, como el músculo, ejercitar, ejercitar, ejercitar. Nosotros queremos, en vez de ser como un barco que se deja llevar por el viento donde sea, ¿no? Queremos llegar a ser como un piloto hábil que sabe navegar con el viento y a veces en contra de los vientos para llevar a nuestro barco, es decir, la iglesia o tu familia, a la meta deseada, a la madurez y a la victoria. Entonces, hermanos, en esta primera parte quisiera resumir. Necesitamos probar, juzgar todo espíritu, si es de Dios o no es de Dios. Toda manifestación espiritual debe de ser juzgada y yo tengo que aprender a discernir si esa manifestación espiritual es de Dios o no es de Dios. Una profecía, tengo que juzgar si es de Dios o no es de Dios. Que alguien hable en lenguas, tengo que juzgar si es de Dios o no es de Dios. Una predicación dada por el pastor famosísimo fulano de tal, tengo que juzgar, hermanos, si eso es de Dios o no es de Dios. Toda manifestación espiritual debe de ser evaluada. Ahora nace una pregunta: ¿cómo la voy a evaluar? Bueno, vamos al siguiente subtema. Evaluar toda manifestación espiritual por medio de las escrituras. Este es nuestro primer filtro o nuestro primer paso que debemos de utilizar para evaluar cualquier manifestación espiritual. Así que una de las mejores maneras de probar los vientos de doctrina, así como también toda manifestación espiritual, es examinar que la luz de las escrituras resplandece sobre eso, que hay prueba o hay suficiente evidencia bíblica para apoyar esa doctrina, esa manifestación o eso que estamos viendo. En Isaías capítulo 8, versículo 19, dice: "Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?". Y le está diciendo ahí, ¿cómo vamos a saber si algo es, si algo no es? Y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Será que Dios permitirá esto? Y el versículo 20 responde: a la ley y al testimonio. ¿Cómo vamos a probar que viene de Dios? Si está respaldado por la ley y por el testimonio, por los frutos de algo. Si no dijeren conforme a esto, si no podemos probar las cosas conforme a la escritura y conforme al testimonio y los frutos que tenga, es porque no les ha amanecido. Y hermanos, yo veo este peligro muy grande en muchos cristianos, tristemente. No nos ha amanecido. Y entonces cuando viene una persona y vemos que hay una manifestación espiritual y hasta se nos levantan los vellitos de los brazos, decimos, sí, 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 esto es de Dios. ¿Ya lo probaste? ¿Con la ley? ¿Con la escritura? ¿El testimonio que el Espíritu Santo esté dando? ¿Los frutos que eso está dando? Hermanos, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. La ley y el testimonio, ¿qué son? Son las escrituras disponibles. Las escrituras que tenemos disponibles. La palabra de Dios debe de evaluar cualquier manifestación espiritual que pueda ocurrir.
Si una manifestación espiritual no se alinea o no está, o no la podemos eh, justificar con la palabra del Señor, entonces podemos decir que esa manifestación espiritual es falsa y entonces tal vez no nos ha amanecido. Creo que un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y quisiera leer estos versículos en esta hora. Lucas capítulo 4, versículos 2 al 13. Dice que el Señor Jesús estuvo en el desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Vean lo que el diablo le dijo al Señor, hermanos: te voy a dar todos los reinos de la tierra. Pero ¿cuál era la condición? Dice el versículo 7: si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, en este pasaje vemos tres batallas que nuestro Señor Jesús venció cuando él fue tentado por el enemigo en el desierto. Y algo curioso, si notaron mientras que estábamos leyendo esta escritura, algo curioso es que en las dos primeras Jesús venció las tentaciones citando pasajes de las escrituras que expusieran que las propuestas de Satanás no eran bíblicas. Satanás le dio una propuesta y el Señor le dijo: escrito está. La primera forma que nosotros podemos encontrarla, si la fuente de algo, de una manifestación espiritual, es de Dios o no es de Dios, es con la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo al Señor que convirtiera las piedras en pan, el Señor le citó Deuteronomio 8:3: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre, o de toda palabra que viene de Dios. Hermanos, el Señor estaba usando las palabras de Dios para responderle al enemigo. En otras palabras, Cristo estaba siguiendo las palabras de Dios mientras ayunaba. No era una sugerencia de Satanás de convertir las piedras en pan. Pero de aquí surge una pregunta. ¿Habrá algún momento en que debamos seguir las palabras de Satanás para satisfacer nuestros apetitos naturales? Bueno, el Señor Jesús llevaba ayunando 40 días. Seguramente tenía hambre, seguramente su cuerpo tenía hambre. Y Satanás le hace una propuesta, no de pecado tal vez. Oye, pues di que estas piedras se conviertan en pan y comas, tienes hambre. Pero la pregunta, ven, que formula el pastor Holmes en el libro es: ¿habrá algún momento en que debamos seguir las palabras de Satanás para satisfacer nuestros apetitos naturales? La respuesta es no. Esto siempre es antibíblico, siempre es antibíblico. En la segunda tentación, Satanás le dice: te voy a dar todo esto si me postrado me adorares. Hermanos, ¿qué nos dice la Escritura sobre la adoración? Y de aquí nace la segunda pregunta: ¿es acaso que a veces está bien adorar a Satanás? La respuesta nuevamente a esta categoría, perdón, es categórica. No, es antibíblico. No vamos a adorar a Satanás. Y el Señor Jesús le citó: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Así que podemos ver que en estas dos primeras tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, Él derrotó al enemigo simplemente mostrando por la palabra de Dios que no estaba basado en las escrituras lo que Satanás decía y que estaba totalmente equivocado. Satanás, la escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Yo no te puedo adorar a ti. Satanás, la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que las dos primeras eh, eh, tentaciones, hermanos, el Señor Jesucristo respondió con la palabra de Dios. Pero en la tercera tentación, Satanás usó una artimaña tramposa al citar un pasaje de las Escrituras para justificar lo que sugirió. ¿Y qué fue lo que sugirió Satanás, hermanos? Satanás le sugirió al Señor Jesucristo: mira, ¿no sería una forma súper padre de que te revelaras como el Hijo de Dios si tú saltaras del pináculo del templo y entonces, como dice el Salmo 91, versículos 11 y 12, que tú te lances del templo y que bajen ángeles y que te cuiden y que tu pie no tropiece en piedra? ¿Te imaginas lo grandioso que eso sería? Y entonces todos van a creer en ti. Hermanos, fíjense lo que estaba haciendo Satanás. Y quiero leer aquí en las filmines. Las dos primeras tentaciones de Cristo fueron derrotadas simplemente mostrando por la palabra de Dios que no estaban basadas en las escrituras y que siempre estaban equivocadas. Pero en la tercera tentación, como dijimos hace un momento, Satanás usó una artimaña tramposa. Satanás sugirió que el Señor se revelara como el Hijo de Dios saltando del alto del templo y, como dice el Salmo 91, 11 y 12, que Dios lo iba a guardar. Ahora, aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Es una verdad bíblica que Dios hará que sus ángeles nos atrapen si caemos? Porque debemos de hacernos esa pregunta. Satanás le dijo al Señor Jesús: tú lánzate y escrito está que que Él va a mandar a sus ángeles para que no tropieces en piedra. Bueno, es cierto, hermanos. La escritura dice que eso es lo que dice el Salmo. Si ustedes leen el Salmo 91, 11 y 12, eso es lo que dicen. Pero la respuesta, pero la pregunta que estamos haciendo ¿es una verdad bíblica que Dios hará que sus ángeles nos atrapen si caemos? La respuesta es sí, a veces. No siempre. ¿Y por qué a veces? ¿O cuándo a veces? Ok, vamos a leer aquí. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venció las dos primeras tentaciones demostrando que se trataban de peticiones antibíblicas, como ya vimos. Iban en contra de la palabra de Dios. Pero la tercera no fue tan fácil. Satanás estaba citando ahora la Biblia, estaba usando la Biblia para sugerir que el Señor hiciera algo. Y es importante observar cómo nuestro Señor Jesucristo respondió a esa tercera tentación. El Señor Jesucristo respondió y citó también Deuteronomio. Encontramos esto en Lucas 4, capítulo 4, versículo 12, donde el Señor Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, expuso la tercera tentación de Satanás, cómo estaba desequilibrada y mal aplicada. Porque yo dije hace rato, a veces. ¿Por qué es a veces? Porque el Señor sí te va a levantar y va a enviar a sus ángeles si estás bajo su voluntad. Si estás cumpliendo, si te estás moviendo, si estás caminando, si estás haciendo las cosas bajo su perfecta voluntad. Pero esto, que el Señor Jesús se parara en el templo, en el pináculo del templo, hasta arriba del templo y se lanzara para que hacer venir ángeles y que todos creyeran en él, era una tentación. Y fue lo que el Señor Jesucristo le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Así que la lección que se puede aprender de esto es que a menudo podemos aplicar las escrituras a una situación y exponerla como antibíblica, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en las primeras tentaciones. Y creo que esto es importantísimo, hermanos. Nosotros debemos de aplicar las verdades bíblicas, aplicarlas, y debemos saberlas, pero también debemos de aprender a exponer lo que no es de Dios. Sin embargo, las acciones o eventos a menudo no son rechazados categóricamente por la Biblia, sino que a veces se presentan como a veces sí, a veces no. ¿El Señor va a mandar a sus ángeles para que no tropiecen? Sí, si estoy caminando conforme
a la voluntad de Dios. No si es que eso que estoy haciendo lo estoy haciendo movido por mi unción o, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, siendo influenciado por el mismo enemigo. Así como una moneda tiene dos caras, la electricidad tiene un lado positivo y un lado negativo. A menudo hay dos caras en una situación y necesitamos saber cuál usar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice que aprendamos a usar bien la palabra de verdad. A usar bien la palabra de verdad. Entonces, si bien ganaremos algunas batallas exponiendo lo que es antibíblico, solo ganaremos las otras batallas si conocemos hábilmente el equilibrio de las verdades bíblicas. Si lo podemos hacer, hermanos, entonces podremos exponer lo que está desequilibrado o mal aplicado. Yo sé que esto no es fácil de comprender, hermanos. Yo le he pedido al Señor mucha gracia antes de compartir esta clase. Le dije, Señor, necesitamos de tu gracia, porque yo me declaro no capaz de explicar esto, hermanos. Hay dos formas, o las dos primeras formas que estamos aprendiendo de desarrollar discernimiento espiritual es una, aplicando la escritura, aplicando, ver si esto que está pasando es bíblico o es antibíblico. Y la segunda es ver si eso que está sucediendo es la voluntad de Dios para ese momento, si está bien aplicado. Porque si el Señor dijo que si tropezamos, Él puede enviar a sus ángeles para guardarnos, que no caigamos, que no nos dañemos, sí. Pero eso pasa si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, nos vamos a estar encontrando siguiendo otros vientos de doctrina. Y quiero leer otro ejemplo que viene también aquí en el libro, hermanos. Déjenme ver si lo tengo aquí en la filmina. Sí. Dice, otro viento de doctrina, y está aquí entre comillas, que ha estado soplando a través de un segmento del cuerpo de Cristo en los últimos años, es que los cristianos pueden aprender cómo hacer que su espíritu abandone su cuerpo y vaya donde ellos quieran en cualquier momento que ellos quieran. Aquellos que enseñan esto dicen que es bíblico y citan cómo Ezequiel, Juan y el apóstol Pablo fueron llevados por el Espíritu a viajar a diferentes lugares. ¿Y cómo hacen esto? Simplemente con orar con estas personas y tal vez le tomen las manos y ellos dicen que usted puede ser llevado a Jerusalén, al tercer cielo o a cualquier otro lugar en cualquier momento. Sin embargo, si aplicamos las escrituras correctamente, veremos que esta enseñanza está desequilibrada y mal aplicada. Este es un ejemplo de lo que venimos hablando, hermanos. ¿Es escritural que alguien pudo ser sacado de ese espíritu y ir a otro lado? Sí, es escritural. Pablo menciona, conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Pero ahora, vamos a ver cómo está desequilibrado esto, hermanos. Los hombres mencionados anteriormente en la Biblia fueron movidos por el Espíritu Santo, no por su fuerza de voluntad humana o elección. O sea, es decir, el apóstol Pablo no dijo, quiere ir al tercer cielo, vamos a hacer un movimiento, una meditación, listo, estoy en el tercer cielo. No, fue una manifestación del Espíritu Santo en todos los casos anteriores. Ellos no podían ir a cualquier lugar en cualquier momento por su propia voluntad. Y esta no era una experiencia o no es una experiencia común para todo el pueblo de Dios. Y no podemos decir, como al apóstol Pablo le pasó esto, entonces podemos hacer una doctrina y vamos a hacer un libro que diga los 3 pasos para tener una experiencia de tercer cielo. No, hermanos, esto es una verdad desequilibrada. Aunque es cierto que alguien en la escritura lo vivió, eso no significa que eso aplique para cada creyente. Lo que este viento de doctrina enseña, o lo que estas personas están enseñando, se llama proyección astral. Y esto ha sido practicado durante muchos siglos por brujos, hechiceros, religiones místicas y sectas.
Y hermanos, yo creo que el apóstol Pablo nos advirtió de esto. Hoy en día, y no solamente esto, hoy en día hay muchos ministerios desequilibrados, técnicas, experiencias espirituales que se pueden estar enseñando en el cuerpo de Cristo. He sabido de seminarios, libros, videos, convenciones que pueden reunir a multitudes y promover experiencias espirituales nuevas e inusuales, pero la pregunta es, ¿son bíblicas y equilibradas? Yo últimamente escuché, vamos a un encuentro, ¿y qué hacen en los encuentros? No, pues hacen esto, no sé, hermano. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿esto es bíblico y es equilibrado? El apóstol Pablo nos hizo una advertencia a todo esto en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 30. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esta es la nueva traducción viviente. Increíble lo que dice aquí. Bueno, dice, va a llegar un tiempo que por no tolerar la sana doctrina, van a ser llevados por sus propios deseos. Dios a veces, hermanos, entrega a las personas a sus propios deseos. Y entonces se rodean de maestros que les digan lo que quieren escuchar. Ah, sí, si viajas a la tumba de John Wesley y la tocas, tendrás el poder que tenía John Wesley. Y entonces hay gente viajando por todo el mundo y tocando esas tumbas, hermanos. Esas personas han dejado, como dice este versículo, de escuchar la verdad y se han vuelto a los mitos. Tengamos mucho, mucho cuidado. Así que para obtener una victoria constante en las batallas espirituales, debemos de ser estudiantes diligentes de la Biblia. Hermanos, ¿para qué estamos estudiando toda esta serie? Esta serie se llama Vencedor o Víctima, porque yo no quiero ser una víctima en esta guerra espiritual en la que estamos, sino quiero ser un vencedor. Entonces, si quiero ser un vencedor, yo tengo que ser un estudiante diligente de la Biblia. Toda la Biblia, no solo algunos libros de la Biblia. Hermanos, el Señor utilizó Deuteronomio cuando en la tentación con Satanás. Hay algunos cristianos que dicen, no, a mí no me gusta Crónicas, no, miren, a mí no me gustaba Ezequiel cuando estaba chiquito porque como mi papá nos ponía a leer en voz alta y los capítulos de Ezequiel son súper largos, ¿saben? Yo, ay, nos toca Ezequiel. Pero tú no sabes qué parte de la Biblia vas a aplicar cuando estés queriendo usar el discernimiento. Necesitamos leer y estudiar toda la Biblia. Mira, uno de los mensajes más grandes que yo he escuchado, que más ha impactado mi vida, vino de Primera de Crónicas y no se me olvida porque la hermana que predicó leyó sobre un texto donde venían tres nombres. No recuerdo los nombres, pero era fulanito de tal, hijo de fulanito de tal, hijo de fulanito de tal. Y yo cuando la hermana leyó, y ese va a ser nuestro texto base, yo me quedé, ¿y qué va a predicar de eso? Hermanos, fue un mensaje que impactó tanto mi vida, mi corazón, y desde ahí le dije, Señor, voy a leer Crónicas, todas las genealogías. Una buena pregunta que nos podemos hacer es, hermano, hoy en día, hoy miércoles 7 de mayo del 2025, si tú tuvieras una prueba, ¿podrías hacer lo mismo que el Señor Jesús y derrotar al enemigo citando la escritura? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer el día de hoy. Podremos citar múltiples pasajes de la escritura como Deuteronomio, como en Ezequiel, como Oseas. Otra pregunta que me gustaría hacerles el día de hoy es, ¿cuándo fue la última vez que leíste estos libros? Deuteronomio, Ezequiel, Oseas. El apóstol Pablo le hace una advertencia o una exhortación a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra, que está adiestrado en la palabra, que ha aprendido a leer. Hermanos, esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Necesitamos prestar atención a la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Necesitamos aprender a usar bien la palabra de verdad. Pero esto solo va a ser una realidad en nuestras vidas si estudiamos constantemente la Biblia
y no solamente leemos algunos de nuestros libros favoritos. Yo sé que tenemos libros favoritos, pero hermano, necesitamos estudiar toda la escritura. ¿Por qué tengo que estudiar toda la escritura? Y no solo mis libros favoritos. Porque segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta Crónicas y las genealogías, hasta Crónicas. Hasta Ezequiel, que tiene los capítulos bien largos, también Ezequiel. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que, hermano, si no me entendiste nada de lo que hablé el día de hoy, ponme atención a la siguiente frase. Estudia toda la Biblia y haz que tu espada sea extensa y afilada. Si queremos aprender discernimiento, si queremos tener herramientas para saber que una manifestación es del Señor o no es, necesitamos aprender a estudiar toda la escritura. Y en algún momento vas a necesitar algo de Deuteronomio, algo de Ezequiel, algo de Oseas, algo de Esther, algo de los Salmos, algo de Proverbios, algo de las cartas de Pablo. Y vas a decir, no, no, sí, esta persona está citando la Biblia, pero no la está citando bien, porque no tentarás al Señor tu Dios como respondió nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Pudiera dar varios ejemplos, hermanos, pero el centro de todo es, estudiemos la palabra de Dios si queremos tener discernimiento. Estudiemos diligentemente la palabra de Dios si queremos que nuestra espada sea extensa. No queremos una espada así para pelear, ¿verdad? Queremos una espada extensa, aguda y afilada. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú quieres adiestrarnos para la guerra, para la batalla. Queremos ser soldados que aprendamos a usar bien la palabra de verdad. Pon en nuestro corazón un hambre y una sed, Señor, por la verdad, un amor por la verdad, un amor por caminar bajo tu voluntad, y que no seamos como esos barcos que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino que seamos barcos que saben a dónde van, que saben la escritura, que tienen el timón fijo porque saben y han probado las cosas y el discernimiento está funcionando y está siendo desarrollado en nuestras vidas. Te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones un anhelo ferviente por leer tu palabra, por escudriñarla, por memorizarla, por vivirla y que se haga parte de nosotros. Escribe, Señor, tus leyes en nuestras tablas vivas. Haznos tu pueblo y sé tú nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta hora. Bendice a mis hermanos, guárdales, provéeles y que tu gracia pueda ser sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.